La corrección es la característica del léxico académico que, aunque tiene un nombre así un poco extraño, corrección, se refiere sobre todo a que el vocabulario que utilizamos en nuestros textos sea fácilmente rastreable, por ejemplo, en un diccionario de uso común. La realidad es que el vocabulario que utilizamos todos los días tiene características diversas, no necesariamente es vocabulario académico. Por ejemplo, utilizamos peruanismos. Entonces, no sé si alguien sabe lo que es churre. Niño, así es, en Piura. Churre es un término propio de Piura que se utiliza para decir niño. ¿Hay otras formas de decir niño en Perú? Sí, bueno, en primer lugar niño, ¿no? Pero también podemos encontrar distintos términos en distintas regiones. La palabra combi, como la usamos como sustantivo referido a cierto tipo de unidades de transporte público, ni siquiera aparece en el diccionario de la lengua española. De hecho, no aparece como sustantivo, aparece como adjetivo. Pero como les digo, en el uso específico, en decir ya viene mi combi, incluso chapo la combi, y este término además viene es, específicamente de un modelo de camioneta de Volkswagen, que nosotros lo hemos convertido en un sustantivo general. La palabra mota de este objeto con el que se borra lo que uno ha escrito en la pizarra es un peruanismo también y no aparece en ese uso en el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. La palabra ambulante, como la usamos nosotros, referida específicamente al vendedor, no solamente al que está caminando mientras vende, sino incluso al que tiene un puesto. De hecho, los llamamos puestos ambulantes. Y ahí hay una especie de contrasentido, ¿no? Porque si es un puesto, es porque está puesto ahí, porque está fijo. Entonces, la posibilidad de tener un puesto que se mueve, ¿no es cierto? Es extraña. Pero nosotros utilizamos ambulante o ambulantes para los vendedores callejeros en general. Este término, por ejemplo, podría colarse en la legislación. Y para algunas personas de otros países podría no tener sentido. O podría tener un sentido distinto al estar creyendo que nos referimos solamente a la persona que va caminando mientras vende. Dosaje, como en dosaje etílico, ¿no es cierto? Que es esta prueba que, a la que se deben someter quienes han estado, por ejemplo, en un choque. Bueno, dosaje no aparece en el diccionario de la lengua española, es un peruanismo. El uso de grifo como el lugar donde compramos combustible. Aparece recién como décima acepción de la palabra grifo en el Diccionario General de la Lengua Española. Entonces, vean cómo en nuestro formato cotidiano, de hecho más bien del francés, así es. Eh, sí, utilizamos palabras que otras personas hablantes de castellano, por ejemplo, las personas nacidas en otros países en que se habla también castellano, o personas que han aprendido castellano en una academia, así como nosotros podríamos ir a estudiar italiano, francés, inglés o lo que fuese, esas personas no entenderían, no nos van a entender churre, no van a entender combi, ni mota, ni ambulante como lo usamos nosotros. Dosaje, ni siquiera van a poder encontrarla, ni grifo como lo usamos nosotros. Lo más probable es que mucha gente, si nosotros decimos grifo, crea que nos referimos a lo que nosotros llamamos caño, ¿no es cierto? Entonces, vean cómo el hecho de que nosotros tenemos un vocabulario típico de Perú ya Guachimán, genera. Guachimán es un término hermosísimo, así es.
que viene del inglés, ¿no? Del hombre que mira, pues el vigilante. Así es. Pero una vez más, o sea, lo interesante es que nosotros utilizamos estos términos todo el tiempo sin ponernos nunca a pensar, o en todo caso, salvo que nos hayan llamado la atención al respecto, sin tener en cuenta que son términos que alguien de fuera del Perú no va a entender o va a tener problemas para comprender. Y acá viene el motivo principal de manejar un vocabulario académico. Los textos que escribimos, sobre todo en el mundo académico, tienen que ser comprensibles para cualquiera que maneja la lengua en un nivel académico, ¿no? Es decir, obviamente muchos textos que escribimos en la universidad no van a ser comprensibles por niños, pero teóricamente alguien con educación universitaria y con manejo de castellano debería poder entender lo que escribimos. Entonces, los peruanismos son un primer elemento. No es que estén mal, no están mal, no está mal usarlos en general, pero los peruanismos no son vocabulario académico. También tenemos préstamos de otras lenguas en medio de lo que decimos o escribimos en general. Y entonces tenemos, sí, muchos del inglés, así como calcaditos, ¿no? Shopping, muffin, business, delivery. Delivery se usa mucho en la actualidad. Affaire, ¿no es cierto? Del francés, igual que chalet, que viene de chalet, ¿no es cierto? Que es un tipo de casita. Pashmina. Pashmina es persa. Viene de pashm, que es lana, si no me equivoco. Capo, del italiano, ¿no? Capo como el jefe. Y decimos que alguien es muy capo en algo, como si fuera lo más castellano, lo más peruano del mundo, ¿no es cierto? Cancha, que viene del quechua. Entonces, como parte de nuestra lengua diaria, utilizamos también palabras que vienen de otras lenguas. También utilizamos lo que se llama en lingüística falsos amigos. Muchas veces creemos, o sea, castellanizamos porque se parece la palabra en otro idioma a algo en castellano y la utilizamos así y podemos estar cometiendo un error porque pueden ser palabras que realmente no significan lo mismo. El caso de aplicar, ¿no es cierto? Estoy aplicando a una beca. Aplicar en castellano tiene otro significado. ¿Qué cosa, cuál sí sería el uso en castellano que podría copiar el significado original? Postular. Perfecto, Stephanie, gracias. Así es, postular. Esta es una frase sacada de un texto antiguo. Está deliberando groserías. Esto es lo que llamamos Spanglish, ¿no? Pero no es que está realizando una deliberación acerca de términos groseros. Esta es una frase que originalmente quería decir que estaba haciendo entrega a domicilio de eh, comida, de aquellos bienes que se venden, por ejemplo, en una bodega, en una grocery store. ¿No? Entonces, también usamos muchas veces este tipo de términos. ¿Qué es lo que se nos pide en el léxico académico para cumplir con la característica de la corrección? Que utilicemos palabras castellanas de uso común. De uso común quiere decir de uso por la comunidad en general de los castellano hablantes y no de una región específica. ¿Mm? Y además castellanas, es decir, en lo posible, no palabras de otros idiomas. ¿Cómo nos aseguramos de que estas palabras son de uso común y son castellanas? Porque están registradas. Están registradas, en nuestro caso, ¿no es cierto?, por la Real Academia Española, que es esta institución a la que mucha gente cree que debe respetar increíblemente y que otra gente dice que sencillamente no hay que hacerle caso. Y la realidad es que es como en un espacio intermedio. ¿Qué
¿Qué labor tiene la Real Academia Española, entre otras? De hacer el inventario de las palabras del castellano. Las palabras de uso más general, ¿no es cierto? En los usos más generales siempre aparecen primero como las acepciones, y las palabras en sus usos más restringidos, más reducidos, ¿no? Por comunidades específicas, aparecen muchas veces en un número más bajo de acepción. Es el caso de lo que les comentaba, ¿no es cierto? Hace un rato, en, en la palabra grifo. Aparece en el diccionario, sí, aparece con el uso de local en el que se compra gasolina o cualquier combustible, sí, pero es la 10ª acepción que aparece en el diccionario. Es decir, no está entre las primeras, claramente. Entonces, si yo utilizo la palabra grifo con el sentido de fui a comprar al grifo y me demoré porque mucha gente estaba cargando gasolina, ¿no? Entonces es muy probable que haya mucha gente castellano hablante, materna, es decir, que ha nacido, por ejemplo, en Bolivia, o en Colombia, o en México, o en España, o en Honduras, o que ha aprendido el castellano como segunda lengua. No importa dónde haya nacido, puede haber nacido en Finlandia, en Estados Unidos, en Francia, no importa. Pero el tema es que es muy probable que se pierda intentando entender grifo en ese. Entonces, recurrimos en lo posible a las palabras registradas. Tampoco quiere decir que cuando no encontramos una palabra en el diccionario, la palabra no existe, como algunas personas dicen. Esa palabra no existe porque no está en el diccionario. No, la palabra existe, obviamente existe, pero no es de uso común. Por lo tanto, utilizarla en textos académicos puede generar que mucha gente no la entienda. Y nadie escribe un texto para que no sea entendido, sino más bien para que sí lo entiendan. En ese sentido, es mejor, es más útil para lo que queremos lograr cuando redactamos un texto, que utilicemos palabras fácilmente rastreables. Entonces, por ejemplo, y bueno, este es el DEL. La vez pasada les hablé de esto, el diccionario el DLEL realmente, de la lengua española, que uno lo puede bajar facilito, facilito en su celular y utilizarlo. Y aquí hay, por ejemplo, un cuadrito en el que nos muestran versiones castellanas para palabras típicamente en inglés que utilizamos en el día a día. Entonces dice, más castellano, menos anglicismos. Sí, ¿no es cierto? En vez de decir, por ejemplo, que tengo una mercadería en stock, puedo utilizar un término en castellano. ¿Alguien sabe cuál es el término en castellano? Nadie, nadie, nadie. Bueno, se puede utilizar inventario o decir que sí se lo tiene en existencia, ¿no? Entre las existencias de una tienda, ¿no? De un almacén. Entonces, una vez más, ¿está mal que diga que me voy de shopping? No. Así es, que lo tiene almacenado. Sí, perfecto. Que lo tenemos en el almacén. Así es. ¿Está mal utilizar términos en otro idioma? ¿Está mal utilizar préstamos? ¿Está mal? No, no. Pero probablemente, si los utilizamos en un texto académico, sin la explicación, ¿no? Porque yo puedo generar una llamada a pie de página y comentar que esta palabra se utiliza en tal región con tal sentido. Con lo cual, le estoy haciendo la vida más fácil a quien lee. Y eso es lo que en general intentamos cuando escribimos un texto.